Me estoy riendo de lo que ha hecho yo. Vaya, vaya, ¿te imaginas? La canción con los lyrics cambiados. ¡Hola! ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien la música? Y yo bajo volumen, díganme. ¡Qué degeneración! Esta música es la degeneración. Héctor y Tito, Looney Tunes y Noriega. Y ustedes dirán, Moshi, ¿qué haces escuchando reggaetón viejito para bailar hasta la madrugada en cuarentena? Pues no sé. He trabajado mucho hoy, niños. Estoy muy cansada. Estás mutea. Cállate, Mario. No estoy mutea. Me estoy viendo el rojo. Estoy viendo el volumen rojo. Hola, Elías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gaby, ¿qué tal, corazón? ¿Cómo estás? Entre tú y yo, lo que pasó. ¡Ay! Tengo una mejor, que siempre canto con un amigo. A ver, ¿dónde estoy? Milenio, ay Dios. A ver. Ya vas usted pensé que tenía buen gusto, ¿no? Ay, no, dicen. Yo tengo muy buen gusto. Hasta para el reggaetón tengo buen gusto. ¿Qué les pasa? A mí no me dijiste hola, así que me voy. Que me lagueo. Señor de la noche. Vamos a llamar a Mario el señor de la noche. Hola, señor de la noche. ¿Cómo está usted hoy? ¿Qué ha comido? ¿Qué ha desayunado? ¿Qué ha ingerido? Como Batman. Sí, como Batman. Exacto. Es que tenemos un amigo en el Overwatch que siempre nos tiene como mods de sonido y siempre nos pone la parte de el señor de la noche. Y no sé, me hace gracia en realidad. Es más bien una broma interna, pero a mí me hace gracia, así que... Bueno, por negro. Mario. Mario, ¿tú eres negro? ¿Un mod? Mario Dodge. Es negro. Oye, yo no sabía que era negro. Oigan, si yo llego a saber que es negro, ni siquiera le hablo. Nada, es broma. Me da igual el color que seas. Me da igual, mamón. Me da igual. Como si eres azul o morado, yo qué sé. ¿Qué personaje usa? Kiriko. Kiriko se llama Kaiser. Bueno, Kaiser y Sánchez. A Sánchez lo conocen, a Kaiser no, porque nunca lo he traído al canal. Pero ya no juego tanto con Kaiser. Éramos todos negros. Ah, sí, es cierto, yo también. No repitas en voz alta, Moshi. No, lo siento, son cosas que pasan. Tengo miedo de clipear esas cosas. En realidad sí, ¿eh? En realidad, Gaby, esas cosas a veces no las clipes. Porque lo decimos de bromita y todo, pero mal, ¿eh? A lo mejor no es una Deutsch. Bueno, con permiso, yo voy a cenar con ustedes. A ver, ¿qué tengo aquí? No, la fruta no me la voy a comer. No me la voy a comer. Vine de Insta, vi varios reels tuyos, me antojó ver un stream. Nice, Elías. Espero que te lo pases muy bien acá. Espero que te lo pases muy bien. Ya ve que estás desde el inicio del stream. Aquí hay, por supuesto, una calidad enorme en cuanto a directos. No, estoy comiendo. No, es que si no me muero, banda. Si no como, me fallezco. Hoy me pasó algo.
Hoy me dijeron... A ver, esperen. Seguir con la música. Hoy fui al podólogo. Acá. El doctor de patas. Porque me dolía mucho el talón. Entonces... fui. Porque me duele en la parte del talón, en la parte de abajo del talón. Entonces me lleva doliendo meses. Entonces mi teoría era porque me sentaba encima de mi talón. Bueno, pues me dijo que no. Me dijo, o sea, me tocó mis patitas y me dijo, Moshi, tienes una pierna 5 milímetros más alta que la otra. Y yo, ¿y por eso me duele? Posiblemente. Entonces me dijo que mitad de que como tengo 5 milímetros más alta una pierna que otra, eso causa que yo pise un poquito de lado. Entonces eso hace que, bueno, que me duela, ya está. De más. Entonces, pues, nada, me ha mandado unas inyecciones antiinflamatorias. Me tienen que inyectar en un par de semanas. Me inyectan para quitar la inflamación. Básicamente me han dicho que piso chueco. Me han dicho que estoy chueca. Por 5 milímetros estoy chueca. Así que bueno. Hola Jonathan, bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No cenaste? No, estoy comiendo ahora. Nava es negro carbón. Nava es negro también. Médico, le tocó las patas. Y le pagué. Al hacer el médico. Y le pagué. Hay zapatos especiales para eso, ¿no? No, hay zapatos cuando tienes 1 centímetro, pero yo tengo 5 milímetros. Es tan poco que simplemente me van a mandar unas plantillas. Y ya. Fue excusa para tocar tus patas. Puede ser. No, en realidad fui yo, le pagué yo. Imagínate. Imagínate el médico, ya ven. ¿Quién te pagaría? 5 milímetros es poco, es lo que digo yo, Eka. Si con 5 minutos. 5 minutos. Si con 5 milímetros me hice esto y me duele tanto. No sé, o sea. O yo tengo poca tolerancia al dolor o algo ocurre aquí. Pero bueno. No me hay que amputar. No me asustes, Mario, no me asustes que yo me asusto mucho. Pfizer tenía que haber sido podólogo. Muchos de ustedes tenían que haber sido podólogos. En realidad es asombroso el pie. Me enseñó una maqueta de cómo es el pie. ¿Cuántos huesos tiene? ¿Y cuántos músculos están? Güey, que esto me voló la cabeza. Porque ustedes saben que los músculos no es que están ahí. No, los músculos están pegados a los huesos. Y en algunas ocasiones hasta se meten dentro del hueso. O sea, es como que... Me da asco eso. Me da asco pensarlo. Yo soy rojo. Sí, no se cambien el color, por favor, que me confunden. Hay plantillas. Seguramente me hagan la plantilla. Y ya. ¿Qué pata tienes más larga? La izquierda. Entendí 5 centímetros. No, 5 milímetros. Es muy poquito, muy poquito. Doctor. Está interesante, ¿eh? Mundo escondido en el pie, sí, Darry. Yo me quedé impactada. Se robó la maqueta como referencia de dibujo. Debería. Lo pensé. También me quedé muy sorprendida porque el señor hablaba muy bien inglés. Había una chica inglesa antes que yo. Y... wow, qué inglés. O sea, me lo secuestro el señor. Que me dé clases. Toca ponerse la bota derecha de metal.
¿Sí es cierto? No, toca amputar, ni modo. ¿Qué comes? Estoy comiendo un sándwich. Un sándwich. Bueno, entonces, lo más gracioso de todo. La anécdota no es que me hayan tocado las patas, bandita. La anécdota es que la señora de la recepción, cuando yo ya me iba, ya me estaban limpiando el rotulador porque te van pintando la pata, básicamente para ver dónde te duele más, dónde te duele menos, para ver qué putas tienes. Y cuando yo ya me iba... Hola Jordan, por cierto, bienvenido. Cuando yo ya me iba a pagar, la señora de recepción me dice... ¡Ay! Tú eres argentina, ¿verdad? Y yo... ¿Qué Argentina? ¿Cómo que Argentina? ¿Cómo que Argentina? Bueno, total, que yo dije... Ok. Tengo un gran problema de identidad de país. Pero probablemente tú lo tengas más grave. Moche. La moche. Infantar, ¿eh? No me confundan. Es que yo no tengo nada de acento argentino. Me sorprendió mucho. Porque luego yo le dije, no soy argentina. Entonces me dijo, pues ¿de dónde? De México. De Colombia. Y yo, no, verga. No se imaginan, le digo así. Le digo, no, verga. Bueno, nada. Yo ahí me quedé en plan de, bueno, me están diciendo que soy latina en la vida real. Asombroso. Bueno. No son pocas las veces que te dicen Argentina. Me lo dicen mucho. Pero yo no entiendo porque yo creo que sí pronuncio... Verga, justo digo pronuncio en vez de pronuncio. Se me va. Pronuncio las Z normalmente. No pronuncio las yes. No sé. Me hace raro que me digan Argentina. Quizá por la entonación, ¿no? Por la entonación de las frases. Soy argentina. Elías, yo tengo acento argentino. Oye, ¿de dónde tengo acento, Elías? ¿Tú que eres argentino? Cuéntame. Y Darry también es argentino, ¿cierto? Creo. Peruana. ¿Qué acento tienen los de Perú? No le identifico el acento peruano. Puertorriqueña. Si no es peruana me voy. No. Sí lo soy. Ahora hoy soy peruana. Tienes que ser sh en lugar de y. Sí, por ejemplo, debería decir yo. Yo soy argentina. Pero no hablé así, se me hizo raro. Eres guatemalteca, pero hoy soy peruana. Si peruana me voy, no. Cristian. Hoy me toca ser peruana. Mañana me toca ser, no sé, de Guatemala de nuevo. ¿Me llaman? Es mi mamá, esperen. Voy a coger a mi mamá. Uy, ya soy incestuosa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por hablar con mi mami? Son unos envidiosos. Porque ustedes no tienen mamá. Eso les pasa. No tienen mamá. Hola, Kai, ¿cómo estás? Bienvenido al canal.
La entonación es media parecida a Argentina. Oh, ¿en serio? Pero pareces por acento de Estados Unidos, o Ciudad de México, o Canadá también. Pero no me decido entre esos tres. Wow. Wow, me impacta. Me impacta que me lo digas si eres argentino porque si eres nativo de allá. Es totalmente verídico. Sorprendente. Bueno, mi mami me dijo que me echaba de menos. Mi mami me dijo, Mochi, ¿te imaginas, Mochi? Te echo de menos. Hoy no te he visto. Bueno. ¿Cómo que la madre? Yo veo a quién salir las hijas. Mi mami. Y de leer labios. La gente está diciendo malditos argentinos. ¡No! No. Algún día quiero ir a Argentina. Tiene que ser muy bello por allá. Yo voy viajando a países de vez en cuando tengo plata, básicamente, que no tengo casi nunca porque siempre voy gastando en pendejadas. Pero si voy viajando de vez en cuando, no tengo ningún modo para Argentina ya. Porque antes estaba Bandy, pero F Bandy. Bello dice, ¿no es bonito? Yo creo que sí, ¿no? Yo no te veo nada de Argentina. Yo tampoco me veo, pero me dicen que sí. Ay, el zumito. Ay, estoy tomando juguito de naranja. No sé si podría ser de todos lados menos española. ¿Por qué? Ser española está mal, ¿verdad? Una pregunta seria. ¿Ser VTuber española está mal? Porque he visto que no hay muchas VTubers españolas que sean famosas, que les siga mucha fanbase. Ni así, suelen ser casi todas latinas. ¿Por qué es eso? Díganme su opinión totalmente sincera. Por favor. Digo, poco de Argentina me engaña a mí mismo para sentir que hay más cosas en común. Pues, yo te veo narizona por ratos. Yo soy narizona. Mi nariz es la nariz más bonita del mundo mundial. Hola, Cravas. Hola, chiquito, ¿cómo estás? Todavía estoy esperando que aparezca Oro Chiquito. ¿Dónde está Oro Chiquito? Sí está mal. Oh, verga. Bueno, ni modo. Si sacapuntas, entonces meteoro. Sí, no, hay meteoritos que tienen minerales. Oye, tiene un perfil grecorromano majestuoso. ¿Te das cuenta que con eso acabas de decir que tengo nariz grande? Y como con el hueso este de las narices de arriba. Cuando mi nariz para nada tiene eso. Estás comiendo sándwich. Para celebrar el mundial se llamaron las banderas nacionales en capital. Ahí te dejo la imagen argentina. Qué triste. Qué triste, ¿por qué? ¿Por qué las robaron? Para ponerlas en sus casas. Hola, Mora. ¿Qué tal? Está mal porque robaron otro y Latam God. Se robó el oro hace muchos años, ya supérenlo. No sé si vieron. En México, el presidente de México dijo que España debería de disculparse con México por haber robado todo lo que robó. Y es en plan de, amigo, ya supéralo. Ya supéralo, ya fueron 600 años. Ya que... Obviamente el presidente de España le miró así, control face, y dijo, jaja, lol, no. Y le ignoró, le dejó en visto.
Quise decir nariz de Cleopatra. ¿Eso qué significa? Discúlpate, emoji. Yo no me voy a disculpar por nada porque yo no tengo ese oro. Ese oro no lo he visto. Ese oro no está en mi pertinencia. Vamos a poner SR. Soy de México, estoy de acuerdo que el presidente de México es inútil. A mí me da mucha pena, me da mucha lástima, porque creo que costó mucho que ese presidente estuviera en el poder. Costó mucho que estuviese en el poder López Obrador. Y ahora es como que siento por algún motivo... Esperen, voy a bajar la música, está muy alta. Por algún motivo siento que les ha fallado a muchos porque el sistema estaba demasiado corrupto, más de lo que él pensaba incluso. Hola, Gaby, bienvenido al canal, ¿cómo estás? Resentidos, ya pasaron 600 años, ojalá no se vuelvan las Malvinas. Oye, es que si hubiera que devolver todo de todos, no sé. Voy a tomar mates mientras miro tu stream, solo me faltaría algo de comer. Come algo. Come algo, es lo mejor, jiji. También hay españoles que piensan que vinieron a culturizarnos y a hacernos sociedad. Eso me hace mucha gracia. La gente que dice... La gente que dice que los españoles fueron a Latinoamérica a culturizar. Hello. ¿Culturizar qué? Culturízate el culo, mamón. No. Todo mal. Yo he dado historia de España y historia de México. Porque yo mi bachillerato lo hice en México. La UNAM. Y... la versión española y la versión mexicana de la colonización es un chiste. Es un chiste. Y un chiste malo, realmente. Básicamente, en España se dice poquito lo que pasó, los sitios que se colonizaron, básicamente, y que había un fraile, un sacerdote, que ayudó mucho a las minorías. Es como, ¿eso es lo único que vas a contar? ¿Por qué no cuentas? ¿Por qué no cuentas todo lo que hiciste? Que mataste al 80-90% de la población. ¿Por qué no lo cuentas? En fin, triste. Casi no hay VTubers españolas. Sí que las hay, pero no tienen fama. ¿Por qué no tienen fama? No lo entiendo. No lo entiendo. La gente no las sigue tanto a las VTubers españolas. Quizás es porque las VTubers españolas se centran mucho en... ¿cómo decirlo? En chistes locales. Yo al menos lo siento así. Que se centran mucho en chistes locales que pues alguien de LATAM pues no entiende. Así de simple. Es mi teoría. Culturísima está. Solo vinieron a conquistar, pero se maquilló muy bien la historia con el descubrimiento. Así es. Encima dicen algo como, no, es que somos los salvadores, básicamente. Es como que... a la mierda. Si está en una gran universidad, sí. Me costó mucho entrar. Maldita sea. Me costó mucho entrar. Fui de las primeras de la promoción. Fuimos, no me acuerdo si fuimos 200, 300 personas a entrar al bachillerato. Y yo quedé entre las primeras 10. Orgullo. Me siento orgullosa de eso. La historia es diferente en los dos lados. Por eso creo lo que digan los noruegos. Los noruegos también pisaron LATAM, ¿verdad? Culturizar a balazos. No, por favor. Yo creo que realmente el tema de los VTubers españoles es que hay tal vez demasiado mercado que se distribuye, mientras que en LATAM los segmentos son más selectos. Los segmentos. No sé, yo siento que las voces de las nenas de LATAM suelen ser más agradables. Por algún motivo. Siento que las VTubers españolas solemos gritar mucho. Quizás eso no gusta o no tenemos unas voces tan dulces. Puede ser. ¿Ustedes qué piensan? Hola, Ketsan, ¿cómo estás? ¿Qué
tal, corazón? La iglesia en la antigüedad mataban personas que pensaban que eran malas o cosas que no entendían. Ajá. Y no, y luego el tema de brujas, de quema de brujas, y no, yo te quemo a ti, tú me quemas a mí, yo te quemo porque me caes mal. ¿Qué le pasa a la gente? Eso es muy acertado. Es sobre las VTubers españolas. Sí, es cierto, las matamos a todas. No. Ay, no. Qué desastre. Ay, ¿por qué no sé escuchar canción? Britney Spears, ok. España son bastante minoría en comparación. ¿Tú crees que es por eso, Alex? ¿Porque hay menos? ¿Sabes qué pasa? Es que por algún motivo las VTubers españolas no streamean en horario de tarde, streamean creo que por horarios de mañana de España. Entonces, claro, mañana de España es madrugada de LATAM. Entonces, pues quieras o no, en sí cada país deciden apoyar al local. Pero hay algunas niñas, por ejemplo, Kotori. Yo a Kotori, salvo algunas palabras que dice, yo no le siento el acento argentino. Podría ser de cualquier otra parte, yo no se lo sentiría. Entonces, no sé. Tengo mis dudas. He notado muchos streamers hacen collabs con VTubers haciendo que las conozcan más gente. Yo quiero hacer collabs, niños. Yo quiero hacer muchas collabs. Pero me da mucha... ¿Cómo lo digo? Me da ansiedad social. Me da ansiedad social. No sé, necesito hacerme más amigas. Y quizás haga un post, haga un tweet diciendo: hola, mis queridas waifus VTubers, quiero hacer collab. Pónganme un mensaje si me aman y quieren hacer una collab conmigo. Oye, hola mono, ¿cómo estás? Y Blosis, ¿qué tal? Bienvenidos. Les echaba bienvenidos. Déjame ver que... Ok. Ando haciendo trazos. Buena suerte. Yo creo que se afecta un poco el horario ya que tardes en España son las mañanas de LATAM. Sí, ahorita mismo son las 2, 3. Van para las 2:30 de México. Entonces está como medio normal, ¿no? Esta hora. ¿Te sientes bochi? Soy bochi. Soy bochi. Yo tampoco me siento argentino. Tú calla, Darry. Lo que dijo Raro es cierto, la comunidad VTuber no está tan separada a la comunidad de streamear 3D. A ver, comentario entero. Ah, bueno, sí. Es que... Sí, lo acabo de leer. No sé, es que es muy difícil. Yo creo que hay muchas cosas ahí en medio. Hola, Tae, ¿qué tal? ¿Qué hubo, parce? ¿Cuándo? Tú eres mi waifu VTuber ahora. Que nice ser la waifu de todos. A mí me encanta ser waifu. Kotori, al menos yo sí le siento mucho su acento. ¿Tú crees? Yo no. Yo no tanto. Quizá a veces se le escapan algunas cosas, pero no tanto. ¿Qué streamer famoso español han hecho collabs con VTuber aparte tal vez rubios con Nemo? Creo que ninguno. Sí, es verdad. No sé. Está raro eso, ¿eh? Bueno, ¿qué más da? Aquí son las 5:30. Ah, bueno, mira. Yo siempre digo horario México porque es la hora máxima, digamos, que va a haber de distancia. O sea, este modelo, vas a hacer una collab conmigo, nada. Ay, Dios. Sí, para jalarme tus números. Se van a robar entre ellos. Ayer aprendí que se usa la Eche después de discutir con Mitsu. Pero aprendí. Discutiste con la diosa Mitsu. Oigan. Yo echo mucho de menos que la Mitsu haga streams. ¿Qué le pasa, ¿Qué le pasa, maldito LOL? Maldito LOL, me robó a mi mujer. Nos robó a Mitsu el LOL. Por eso hay que hacerle boicot al LOL. Hay que escribir a... ¿Cuál es el estudio que hace el LOL? Da igual, el que sea, hay que escribirles y decirles: oye, mi amiga /mujer, me la devuelves. Cierra los servidores. Riot.
Ok, Riot. Iba a decir Riot, pero digo no, porque Riot es de GTA, pero no sé si... Riot es de GTA, ¿cierto? No he dicho nada raro, ¿verdad? Hola, Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Algún día quiero tener un... No, es Rockstar. Cállense ya. Lo dije antes que sí, o menos mal. Ay, no quería ni inculta. Algún día quiero tener un gatito y llamarlo Pedro. ¿Qué pasa con Mitsu? Ya no hace streams, está en el LOL. Hemos tenido muchas bajas, hemos perdido muchos amigos. Unos grandes streamers. Culpa del LOL. Lástima. Al POU, está jugando al POU. Mitsu está jugando al POU, básicamente. Tocó llamarse Pedro. Hola Joshua, ¿cómo estás? No llega tan tarde. Acabamos de empezar, digamos, realmente. Bueno, cosas que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a seguir el rig de Pixie. El rig que estábamos haciendo ayer. ¿Qué os digo? Cuanto más toco a Pixie, más me doy cuenta de cosas que necesita Moshi. Es decir, Moshi, necesitas muchas cosas. Necesito meterte más rig, más físicas, más movimiento de cuerpo, más todo. No puede ser esto. ¿Qué necesita Moshi? No sé, más movimiento Z, no sé, moverme más. Aunque me muevo bastante, tengo mucho rango de movimiento, pero creo que podría mejorarse, no sé. A lo mejor lo hago algún día en stream. Me da y lo hago. No sé. Quizás. Necesitas 5 milímetros en la pataca, yo te deca. No te burles de que me faltan 5 milímetros. No te burles de la gente que no tiene 5 milímetros más. Más rebote, podríamos poner. De hecho. Le dio hipo. Necesito más glam, necesito más cosas. Pixie le falta vida, hay que meterle más vida a Pixie. No, Pixie va bien. Ahora, fuera de stream, la he tocado un poco. Para que tenga más expresividad en la cara. A mí me gustaría una cosa en tu modelo. ¿Qué? Pero es compleja. Uy, una chancla. Yo quiero tener una chancla. Ya le veo mucho movimiento, no sé dónde se le pondría más. No sé. Me gustaría, por ejemplo, girar la cabeza totalmente. Porque ahora mismo, digamos que este es el rango máximo de movimiento lateral. Por aquí. Pero me gustaría tener perfil. Perfil total. No sé, ¿cómo lo piensan? Así, sí, exacto, así, nada. Más foie. El hand tracking. El hand tracking está hecho. Pero lo tengo implementado en una mano. Está en otro archivo, que no es este que tengo abierto. Y es un rollo. Es un rollo porque tengo que conectar la webcam. Es un rollo. Y entonces las pestañas se podría poner. Sí, es que por ejemplo, le añadí movimiento en las pestañas a Pixie y dije, verga, esto me gusta mucho, se ve muy cool. Ahora os lo enseño. Hace falta calvicie. Cristian, no me voy a poner calva, lo he dicho muchas veces. De cuerpo también, no sé, de cuerpo. Es que de cuerpo quizás no, porque si meto outfits y todo eso, luego sería muchísimo trabajo. Brian, ¿cómo estás? Deberías mover el cuerpo de su caso, si no parece que te rompes el cuello. He visto modelos que se les mueve el cuerpo, pero se les mueve totalmente la cabeza. Y es como interesante, porque realmente girando para ver si... No, sí, no se ve raro, no se ve raro. No se ve tan raro. Me enteré de que patagónico viene de patatón, que es pies grandes. Eso explica mi pie talla 41. ¿41 cuántos centímetros son? El flequillo central se mueve más y se ve la frentoshi. No. Algo que quiero añadir es poder hacer pug face. Porque actualmente cuando yo pongo pug face se hace pero poco, no tanto. Se hace como poco. Miren.
un mini Pug. Es un mini Pug. Entonces yo quiero tener un Pug exacto, como el que ha puesto Nava. Es muy glorioso. ¿Quieres girar el cuello como exorcista? No. Bueno, sí. Más físicas a Pelillo. También quiero ponerle más cosas a Pelillo. Porque a Pelillo actualmente tiene poquitas cosas. Yo creo que podría tener más. Podría. Hola Arthur, ¿qué tal? Bienvenido también a alguien. Y I'm sorry, just testing. ¿Qué tal? Pues descargar Coconut Shake. No sé qué es eso, ¿es un juego? Como 41 es para grandes y yo tengo una 46. ¡Oh! 46 es bastante grande, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! Muchi, la expresión de la cara secreta del modelo Dumaru. Ay, también quiero una expresión en la que me lleve la mano a la cara en plan yo-yo. Y tenga gráficas de yo-yos. Me flipa. Es un juego. Hoy vamos a riguear. Hoy vamos a riguear porque los horarios están ya como pactados. Pero tengo una gran noticia que seguramente nadie espere. Si han estado en el directo de Kitsu, sabrán lo que es. Pero si no, le voy a decir que la noticia es... Espera, vamos a buscar música épica. Vamos a buscar música épica. Un Skyrim o algo. Me sirve. Ok. La semana que viene no vamos a hacer arte. No vamos a riguear. Vamos a jugar Minecraft por primera vez en mi vida. ¿Cómo que? Minecraft. Yes, voy a jugar por primera vez. Cuando yo te invité dijiste que no, pues porque era en el pasado. Pero ahorita sí. Voy a hacer una serie de aprendiendo Minecraft desde totalmente cero, desde no sé ni cómo dar un paso hacia adelante o saltar, no sé si se puede saltar, no sé nada. No sé nada de Minecraft. Y vamos a jugar Minecraft. Entonces yo espero... Ay, no sé, estoy nerviosa. Estoy muy nerviosa porque yo no, me van a ver failear. Dios mío, me van a ver manquear con todas las manos posibles. Me van a ver manquear con todas las manos posibles. ¿Sale servidor? Seguramente sí. Minecraft competitivo. Espérense. Espérense porque va a empezar Minecraft, va a empezar la semana que viene, como os digo. Lo voy a llamar seguramente la primera vez de una VTuber jugando Minecraft, no sé, alguna forma así que dé visitas. Que la gente diga, oh my god, está manqueando. Vamos a ver a la manca de Mochi. Jugar a Minecraft. Básicamente, no sé cómo llamarlo. Ay, me hace gracia que el anuncio lo haya hecho con Skyrim, porque todo el mundo esperaba que jugase Skyrim. ¿Pero quién va a jugar Skyrim ya en 2023? Pues nadie. Especial 8 horas. No, espérate. Hay algo posible. Yo aviso. Hay una posibilidad muy grande de que Moshi se maree jugando Minecraft. ¿Por qué? Porque Moshi tiene una enfermedad que básicamente es que se marea jugando algunos juegos en primera y en tercera persona. Entonces, si el juego me marea, no solo verán a Moshi. Espérate.
No solo verán a Moshi jugando Minecraft por primera vez. No solo eso, sino que además, si Moshi se marea en el Minecraft, verán a Moshi vomitando en directo. Así es. Bueno, yo voy a intentar no morir, ¿vale? Yo voy a intentar... durísimo. Yo voy a intentar, si me marea, intentaré parar, ¿ok? Pero pues es una posibilidad, ¿ok? Es una posibilidad de que yo me maree y de que no pueda... ¿Esta canción? Chío. Esa canción tan mega gay y no en el buen sentido. Qué ofertón. Vómito. Vómito. Qué rico. Juegas al Power. También quiero jugar al Plantas contra Zombies o al Candy Crush. Ustedes verán. Esta serie lo tiene todo, ¿eh? ¿Cómo se vomito? No. No sé sobre esfuerzo. Intentaré. Es una idea para el avatar. Sería épico. Sería épico, en realidad. Ya tuvimos a Mitsu vomitando. Ahora toca Moshi. Miren. Si alguien en ese directo que yo dijo voy a vomitar da 5000 bits, no me muteo. No me muteo. Me escuchan vomitar. Moshicraft. ¡Oh! Moshicraft es un nombre perfecto. Te dibujo tu modelo. ¡Oh! ¿Sabes hacer skins, yo? ¡Oh! Enséñame. O hazme una. Candy Crush. Pero tienes vómito regueado. No, pero me lo hago. No pasa nada. ¿Vas a hacer una serie de Minecraft? Yes, vamos a hacer una serie de Minecraft. Va a ser épico, lo presiento. Porque Moshi siempre ha detestado Minecraft. Y ahora me voy a tener que tragar mis palabras y decir, sí, es un buen juego. Lo voy a tener que hacer. Física hacer el vómito. Hagámoslo. Si yo vomito, os prometo, por mi mamita, que me hago una animación de Moshi vomitando. Os lo prometo. Si no vomito, pues no, obviamente. Pero si vomito o me mareo o lo que sea, pues ahí la hago. No, ya, deja de lamer el vómito imaginario. Ahí mismo. Espero que el cubo tenga el micro dentro. No, que lo ensucio, no. Ahora se hace la skin de conejita y dicen, miren lo que dije, ahí está el outfit. ¡Oh! Es la oportunidad perfecta para decir que voy a hacer skins. Y luego es mentira. Para el OnlyFans. Una piensa en hacerse OnlyFans, ¿eh? Lo que pasa es que Moshi es pura. Yo no podría hacerle eso a Moshi. Eso es algo que hablé con mis mods hace mucho tiempo. Cuando todavía no teníamos este avatar, sino que teníamos el anterior. Y teníamos un CEO que decía básicamente, no, tú prostituyete, básicamente me decía eso. Me decía, es que si tú no te vendes, no vas a atraer público. Entonces yo y los mods estuvimos de acuerdo en que no nos sentíamos cómodos con ese tipo de contenido en aquel entonces. Entonces, pues, bueno. La chocolatina para pasar el vómito, ¿no? Tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención. Genial. Me alegra. La canción es de Pokémon, ya la he quitado. Me gusta. No, en realidad, ¿de Pokémon? ¿De qué Pokémon? No la identifique. OnlyFans de vómito. Podríamos intentarlo. Ay, ajá. ¿Cómo que, ajá? Hola, Chino. ¿Cómo estás? Tú no, pero yo sí. Mario. ¿Tienes un OnlyFans y yo no lo sé? ¿Eh? Entonces, ¿quién va a ser parecido a vos? Esperemos. Shio, ¿me has contestado si sabes hacer skins? Porque no lo has hecho, no te he leído. Ya sabes que a veces voy leyendo el chat, pero como hay tantas letras y yo tengo este déficit de atención tan fuerte, sí las hice hace tiempo. Ok, me vas a ayudar, Shio, me vas a ayudar en eso. Pero mira esta noche, perfecto. Maravilloso. Es todo lo que quería saber.
Y así es como me contestaron como un museo. Fue Darry el que me dijo, sí. Los mods estaban, si tú no te vendes, nosotros lo haremos. Y se vendieron ellos. Qué tonto fui. Sí, no, yo dije que no, sí, tú dijiste que no, junto con todos los demás. Que dijeron, no, no hace falta, Moshi, tú puedes brillar sin tener que hacer contenido más 18 ni insinuarte. Ustedes dijeron eso. No digan ahora que no. Mientan. Sí, yo sé que Kitsu ya tiene ahí un Only. Es como que, bueno, ok. No sé. Yo no podría. Me da mucho corte, no sé. Lo mejor será cuando la gente que vomita fácil como yo vomite al escucharte. Yo también. Yo soy de las personas que escuchan vómito y también vomitan. Minecraft comprado. Sí, ya está. No, eso ya no hay problema. El Minecraft está ya conseguido. Descubrí a alguien haciendo este rol y le pegué un tiro. ¿Qué? Uy. No, primera vez que no hay 12 reglas para hablar. ¿12 reglas? Qué concreto el número. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Te mentí, Moshi. Aparte, no es lo tuyo. Es que eso es lo que dijo Mario en el momento. Dijo, Moshi, tú no eres así. No. No sé. No sé. Menos revivan el canal de Not Safe. No sé si lo vamos a revivir porque íbamos a pedir el partner del Discord, pero al final no lo pedimos. Y yo creo sinceramente que lo vamos a revivir, el canal Not Safe, porque pues, no sé, no quiero pedirlo, ¿no? Bueno, luego lo hablo con los nenes. A ver, ¿qué tal, Scorpion? Sigo sin entender a la familia. A ver, nuestra familia es un poco grande, un poco disfuncional, pero es una familia como cualquier otra. En el día 2 de la serie, por lo que spawneamos muchos bichos por bit. ¿Eso cómo es, Alex? Aparte después vienen raros. Es que sí es eso. Que dice, dime bonita. Nada. Nada, bonita. La única persona en el mundo que le diría a Oni-chan sería Nova. A nadie más. Me puse mote. ¿Cómo supo? Así que lo estoy escuchando. Ay, ¿por qué me conoce tan bien? ¿Por qué me conoce tan bien este señor? Díganme. Dios es grande. Amén, Jesús. Viva Cristo Rey. Llama a tu gato milanesa. Tengo un video que voy a subir pronto en TikTok y en Instagram, que es básicamente en el día en el que Moshi se transforma en una milanesa. Hola, Lucas. Hi. Hay una extensión llamada Twitch Spam que conecta las subs, bits, rates, donaciones y puntos para que aparezcan cosas en Minecraft. Ok, me gusta eso, me gusta. Espera, Gaby, no te muevas. Te saqué captura para mandármelo. Bueno, se va a mandar a Kitsuke. Mira. Bueno, va a ser... Mite. Listo. Todavía no sabes jugar. Bueno, pero... Uy, casi le doy a cerrar stream. ¡Oh! ¡Qué susto! Dios tiene sus favoritos. Sí, nada, claro. El canal Not Safe, en el Discord solo pueden ver subs y boosters. Cierto. No, Donavit, se te cae un mob en el cielo que te explota, aunque quizás sea demasiado. Por favor, poco a poco. Todavía no sé saltar en Minecraft. No sé si se salta con la tecla de espacio. La milanesa argentina. ¡Sí! Con milanesa, el rata regional de Argentina. Tremendo. Seré la moneda oficial de Argentina. Ay, la Kelly Clarkson. Me da Moshi intentando moverse y una sub tirándole un creeper bomba. ¿Qué es eso del creeper bomba? Bomba no me suena bien, chío. Bueno, voy a seguir hablando con ustedes al mismo tiempo
que estamos riendo, ¿ok? A ver, a ver, a ver. Entonces, mm, ay, déjame beber juguito, sí, un momento. Ah, digo, ay, qué bueno está. El juguito de naranja. Está muy bueno, ¿eh? El juguito de naranja. Ayúdame, Mochi, no quiero convertirme en una milanesa. De eso va el video, exactamente. Gracias, Nava, por cambiar la categoría. Corazón. Gracias, gracias. A ver. Bueno. Vamos a... ¿Dónde tengo mi café? Mi cafecito. Aquí está. Perfecto. A ver. Vamos a... bueno, sí, os voy a enseñar. Os voy a enseñar lo que he hecho off stream. Básicamente es eso. Miren las pestañas, cómo se mueven. Se mueven independientemente, Dios mío. Me encanta. Eso se lo quiero añadir a Mochi. Eso se lo quiero añadir a Mochi. Lo necesito. Lo necesito. Aparte le he añadido pues ojos. Que ahora mueve los ojos. Hacia un lado, hacia otro. Y movimiento... ¿cómo se llama? Z. O sea, de un lado a otro. Y ahora te puede juzgar. Ahora te puede juzgar con la mirada. Me gustan mucho las caras que hace. Me encanta, me encanta. Está fuerte esa naranja. Está muy, muy bueno, ¿eh? Juguito de naranja. Mi mami me lo exprime todos los días. Si eso fuera VTuber, yo soy la sin peo. Hola, Yusita, ¿qué tal? Soy VTuber desde que nací. Ay. Bueno, en el Discord, ¿cuál es el rol de sub? El rol de sub, creo que Moshi Enjoyer o algo así, creo. Bienvenidos a su programa. ¿Cómo se hace? Sí. Ok, vamos, a ver. Ahorita, ayer, estuvimos haciendo el eje X, que básicamente es izquierda, derecha, izquierda, derecha. Lo que vamos a hacer hoy es el Y, es decir, de arriba a abajo. Que me juzgue, por favor. A ver, que te juzgue sería algo como... A ver, que mire así hacia abajo. Es que todavía no te puede juzgar, porque todavía no mira hacia arriba. Pero sería algo... Sería algo así. Sería algo así, en plan de... me dijiste que tenías dinero, pero tu cartera está vacía. Más o menos, más o menos. Eso, todo eso lo dice una cara. A ver... hasta ahora, porque se desvinculó... Ah, verga, sí, cierto. Esperen un momento. Tengo que revincular eso, ¿eh? No me dejan olvidar. Mario o Nava, háblenme, por favor, y me lo dejan escrito, porque se me va a olvidar. Ustedes saben que se me va a olvidar. Le tengo que dar a refrescar, pero es que es muy raro, porque es que miren, yo tengo esto acá. O sea, no lo voy a enseñar por si sale ahí alguna contraseña o algo raro, pero ¿dónde era? ¿Dónde era? Conexiones. Ah, streamer mode enable. A ver. Verga, no me dejas. No me deja hacerlo mientras estoy en stream. Así que lo haré después. Bueno. Porque me sale, no, es que estás streameando, es que vas a enseñar todo, mujer, mujer. Entonces, pues no me deja. Ok. Uf, ok. No, estas son las físicas. ¿Dónde está el eje Y? Aquí está. Ok. Está en plan, dijiste que ganaste los terrenos de tus abuelos, pero no tienes ni para un sumito. Exacto. Es que no tienes para nada. No tienes ni para comprar unas pipas en la tiendita. Ay, fuck. ¿Dónde está? Quiero...
agrupar todo esto. Miren cuántas cosas, Dios mío, cada vez tenemos más y más deformers. Cada vez se vuelve más y más complejo esto. Ok, quiero que agache la cabeza. Pa, 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 pam, pa, pa, pam. Tú eres... Ok. A ver. Banks. Yeah. Me voy, Darry, no te vayas. ¿Por qué te vas? ¿Es que porque no tienes terrenos? ¿Es porque no tienes terrenos? ¿Es por eso? A ver. Estoy pensando. Claro, esto se va a echar hacia adelante. Esto... ¿Esto qué es? Ah, esto es la calva, ok. ¿Esto hace algo? No, esto está de adorno. Me sirves. No me sirves. Inútil. Esto se va a echar hacia abajo. Así. Y tanto esta parte. Las dos coletas. Se va a inclinar. Seguramente sí. Seguramente. Seguramente. Debe inclinarse. ¿Sí? Esto suba. ¿Dónde está mi...? Ah, aquí abajo. Ok. A ver. A ver. Ok. Ok. Que si yo salió ese hipo. Perdón. Perdón, es que a veces me da hipo extremo. Muy, muy extremo. ¿Saben? ¿No les pasa a ustedes que tienen hipos extremos? Bueno, pues no sé. Voy a poner el post para ver si alguna VTuber, ahora que ven que juego Minecraft, me dice: "Oh, ¿juegas Minecraft, Moshi? Cásate conmigo". No sé, se vale soñar. Se vale soñar, a lo mejor alguna me lo dice. Y si no, pues bueno, no pasa nada. Nos queda la salud. Eso nunca se perderá. A ver, ojo derecho. Ojo izquierdo. Y... Ay, Dios mío. Lo siento, Pixie. No sé qué te estoy haciendo, hija mía. Ay. Ay, por favor. Pasan unas cosas. Pasan unas cosas que no... El proceso de riguear está muy derpo todo, siempre. Demasiado. Tenía mucho holder polas, en realidad sí. Quizás se lo haga regalado, no creo que me dificulte mucho hacerlo. A ver, necesito la boca abierta. Ok. La nariz. También. Voy a bajar. Los ojitos tienen que bajar más. Y el flequillo también. Ok. Siento que está bastante bien. Estos también deben de bajar. A ver. ¿Qué hacemos acá? Así.
Alex Lager 27 ha jugado esta carta. No te lo tengo. Superverb. Jiji. Creo que no tiene modo verb. Creo que no lo tiene. Te ha tocado hacer modelos de VTubers de LATAM. De LATAM, sí. Papitas, por ejemplo. Mitsu. Varios, ¿eh? Hemos hecho varios. No es tan raro, ¿eh? Hacer modelos para LATAM. Dulce también es de LATAM. Le vamos a poner menos. Yo te he subido sin... Ok. Ver. Ok, nice. El de Nava, ¿cierto? El de Nava también. De España, Junarda. No, a Junarda. Y a Ember, ¿no? A ellos dos. Yomi también. Y es de la de Papitas. Sí, Papitas es mía también. 42 días de prueba que la Live 2D permiten usar todo como versión pro. No, te pone un límite de deformers que puedes tener. Entonces puedes hacer, no sé si son 20 deformers, una cosa así, muy poquito, muy poquito. Entonces yo la verdad sí recomiendo comprárselo mucho. A ver. Siempre tengo la curiosidad si es que tú hiciste algún modelo de una VTuber que se está volviendo famosa. Papitas es muy famosa. Yo en Papitas veo los números que tiene Papitas y yo me asombro, ¿eh? Dios mío. Papitas es bien famosa, ¿eh, banda? Y mucha gente no sabe que hice su modelo. No sé. Supongo que a veces pasa. A veces pasa. Que la gente no se entera de todo. Es normal. Yunarda de España. Sí, Yunarda es española. Mete deforme no te da para un modelo, ¿no? Uf, para uno muy simple. Quizá el que hicimos de la banana. El único que se me ocurre que pueda valer. Es que eso es parte de la versión free. Dicen que después de los 42 días usas el free, así que me confundió eso. Uy, qué raro. No lo sé. Eso sí que no lo sé. Hola, hola chiquito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estábamos diciendo que por qué no habías venido. Bueno, hace un rato. Hace un rato lo dijimos. Dijimos, ¿dónde está oro chiquito? Ok, veo algo raro. Y lo que veo raro es el sonrojo. Y el sonrojo no baja, entonces se ve extraño. A ver. A ver, señora. ¿A usted le baja la cabeza o qué le pasa? Ok, está muy alargada. Está muy alargada. A ver. ¿Cómo te digo que tienes la cabeza alargada? Ay, fuck. Esto no va a ser fácil. Bien, eso pasa muchas veces con el Live 2D. Haces una cosa y luego se te mueven 8 y dices, ¿cómo la puta? Lo que dices. Ok. Una cosa que quiero hacer también es el interior de la boca. Se va a ver mucho. Cuando baje, bien, se va a ver poco. Va.
Mm, Esto, ojo, ya saben. Oji Metro. Pensé que modelo de papitas es God, ahora todo tiene sentido. OP. OP. Pero creo que igual papitas tiene varios modelos, ¿eh? Papitas no solo tiene un modelo, tiene varios modelos. Pero papitas además es que no solamente la hice yo, la dibujé yo, también la rigué yo. El modelo de papitas también lo rigué yo. ¿Qué? La boca muy arriba. No solo la boca muy arriba, es que la tiene muy grande además. Hay que... La boca va cambiando, ¿saben? De dimensión. Bueno. Ahora usa su modelo 3D. Sí, ahora yo he visto que usa bastante el 3D. Hola Nati, ¿cómo estás? Yo estoy aquí, bienvenido. Pero que sí, yo creo que la versión free me sirve. Puede que sí, tú prueba igualmente. Si no te sale el límite de los 20, 30 deformers, si lo usas y ya está, sin más. Un buen tiempo que Papitas mencionó algo sobre el creador de su avatar, dijo que estaba God, pero que no sabía que eras tú. ¿Cómo no vas a ver que soy yo si ella ha hablado conmigo y me ha pagado por ese avatar? Probablemente se refería a otro avatar, no al que ella comisionó. El que ella comisionó fue 2D. Entonces, a lo mejor estaba hablando del 3D. Porque créeme que recordará, porque el avatar, o sea, mis avatares no son baratos, digamos, pero tampoco son caros, pero, o sea, se me ha entendido, ¿no? Quizás sea por eso. La que hace tiempo no veo porque creo que no coincido es con la Dogo. Tenía una voz preciosa. ¿La Dogo Christie? ¿O quién? O chiquito, o chiquito. Sabes que eras tú. Muy mal, muy mal. Muy mal, muy mal. No se habrá referido a Bob. Cállense. Cállense. Me están haciendo bowling. Ya están empezando con el bowling. Quédense quietos. A ver, algo que sí quiero hacer es... No, pero esto sí. No, siento que debería tener más cachete. Más cachete. A ver. Bueno, esto es muy difícil, ¿eh? No, miren, ahora sí parece que se agacha. Sí, 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 sí. Ahora sí se agacha. ¡Ay! El lateral. El lateral está chueco porque aún no lo hacemos. Ay. El bowling, el bowling. Pero permiso para hacerte bowling. ¡No! No, déjenme en paz. Déjenme en paz. Son unos abusadores. Déjenme en paz. No me hagan bowling. El que me haga bowling es putito. Pero Mochi, nada. Que me haga bowling es putito. ¿Qué? A ver. Oigan, esta música lleva sonando mucho tiempo, ¿no? Lleva 18 minutos sonando. Es la versión extendida. Ya está, ¿eh? Ya no. Ya no. Ya está. Ok. A ver. To- Eh. Ay, no, la canción para Mitsu. Ay. Te ayudo.
Nosotros hacemos polen y usted nos hace polen, así que son las cosas. Pero yo nunca les hago bullying. Yo nunca jamás les hago bullying. Yo les trato con amor, con respeto. Bueno, no, en realidad. Xion, ¿cómo estás, amor? ¿Qué tal? Saluditos. Ay, Mitsu. Ay, Mitsu, ojalá algún día vuelvas con nosotros. Ojalá algún día vuelvas a streamear, te echamos de menos. ¿Qué pedo con la música? ¿Qué pedo la música ya? Ay, Diosito. A ver. Sí, la perdió, la verdad. No mentimos. Perdió la vida en el LOL. Está muy feo eso de perder amigos por culpa de un videojuego, ¿eh? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué? No me descanso, no. ¿De qué trabajas, Xion, bebé? Creo que nunca me lo han dicho. O sí, yo no me acuerdo. Puede ser que me lo hayas dicho y yo no me acuerdo. Ya se le pasará, no lo sé. No lo sé, yo creo que no se le va a pasar. Yo creo que la hemos perdido para siempre. Era tan maja. Siempre saludaba. ¡Verga! De aquí me dejé algo. Me dejé algo. ¿Me dejé? Ay. Ay, me dejé la máscara. Me dejé la máscara. Vamos a ver. La máscara. Seguro que tengo alguna máscara por aquí. Decime que sí. Decime que sí. Texture. Voy a crear un nuevo modelo. Este dibujo que le regalé a Don. No lo he visto. Ella también tiene pelillo. Obvio. Obvio. Claro que yes. Yo necesitaba que tuviese pelillo. No sé si el modelo original lo tiene. Ahora que lo pienso. No sé. Pero se ha pasado el Dishonored 8 veces por rutas distintas en 2 semanas. Hoy empezó el Dishonored 2. Creo que ya lo perdí. Creo que sí, que lo has perdido. Que no va a volver contigo jamás. Muy grave, ¿eh? Muy, muy grave. ¿Qué? ¿Dónde estás? Acá. ¿Qué? Siempre me olvido de cómo van las máscaras inversas estas. A ver, tengo que pillar esta capa. Darle inversa. La opacidad. No, era al revés. Era al revés. Verga. Ahora. Ok. Ok. Entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la capa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Aquí desaparece. No, pero desaparece hacia arriba. Así es. Ay. Perfecto. Qué lista soy. Soy tan inteligente a veces. Haces comisiones.
Pero ahorita mismo no están las comisiones abiertas. Hasta marzo. Ok, a veces, así es. Ok, para nada hacemos siempre directo de arte. Na, na, na. Pensando, tengo que volver a trabajar, ok, sí, bebé, te amo. Mira, por ejemplo, Xion también es de LATAM y también es hija. Me estabais preguntando antes. Tú entiendes que no es el modelo de Moshi. Ah, poner orejitas de furro. No, no, ay, re violento. No, o sea, este modelo no es mío, Christian. Yo lo estoy dibujando, pero este modelo es para otra persona, no es para mí. Y yo no puedo cambiar el personaje de alguien si ellos no quieren, obviamente. Eso es lo que quería decir, nada. Lo que pasa es que él tiene una forma, pues su forma de decir las cosas. Totalmente válida. Que sí. Poner orejitas igual. Que no. Espérate. ¡No! ¿Ya entendiste? ¿Entendiste o no entendiste, puta madre? Espero que hayas entendido. A ver. Vamos, vio café, me cago en. Ya está. Igual ya selfa, ponerle furres mucho. Es too much. Too much. Rap de Minecraft, ok. Minecraft. Creeper. Minecraft. Pobre Roberto. En eso. Amigo Roberto. No sé, casi me matas. ¿Por qué? ¿Qué dice? Menos cute. Ay, perdón. Perdón. Mi amigo Roberto. Roberto, Minecraft. 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 Ven, y por eso yo odiaba Minecraft. ¿Sí entienden? Espero que entiendan. Minecraft. Minecraft. Pues eso. ¿Lo han entendido o no? Espero que les haya quedado claro. Espero que les haya quedado claro. Si no les ha quedado claro, vuélvanlo a escuchar. Se vuelven a ver el directo desde el principio. Y ya. Espero haberles ayudado. De nada. Minecraft. Estoy intentando hacer esto realmente a ojo.
Y yo no debería de estar haciendo esto ojo. Porque no me van a salir igual los dos ojitos. De esta forma. Pero bueno. Es que además... he invertido el ojo. Los brillitos del ojo. A ver. Oh no, ya nos ponemos sentimentales. Maldita sea. ¡Ah, qué cute! ¡Cómo mira arriba! Miren, miren, miren. Vamos a hacer que mire hacia abajo, esperen. A ver. Ah, tengo que mover el fleco. Como ver el fleco antes de nada. Para que parezca que tenga volumen. Volumen. Tiene que tener volumen que no se enteran ustedes. A ver, puta madre, ponte. Sí. Ok, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Miren, 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 miren. A ver, así. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el mouse X? Por Dios. Oh no, está cargando. Oh. A ver, vamos a ponerlo en la boca así en plan de... Así, así, así. Y que gire un poco. Ah, es que todavía no tenemos el perfil. Pero algo así. Es como que... ¿Cuándo jugarás Genshin? No sé, poco a poco. De momento vamos a jugar Minecraft. Poco a poco. Se mueven mucho las chichis, lo sé. Lo sé. Justo saludo, se me va la luz. Hola, mamá, mi amor, mi mujer. ¿Cómo estás, hermosa, preciosa? Te amo, te amo. Te amo. Perdón, es el amor. Usted sabe. Usted sabe que el amor es inexplicable, infinito. Como el universo. A ver. Esto. Así. Sí. Y esto. Uy, tenemos ahí un bugazo. Tenemos un bugazo, banda. Voy a quitar el cabello. Bueno, un bugazo no. No está hecho el cuello directamente. No es que sea un bug, es que no está hecho. Ok. A ver. Forma que sé. De mi corazón. Ay, espérense. Este no es. Este no. Espérense. Chotomate, chotomate. Ok. Pero, ¿qué pasa con...? Ah, oh. Ya entendí, ya entendí. Ok, hago otro deformer, pues. Pues, para que no dé por culo, le hago otro deformer, señor. Pero no dé por culo. Gracias. Ahora sí. ¡Ay, muero! Me rompí el cuello. Na, 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 na. Okay. ¿Fue Hippo o Yoshi? Fue Hippo, perdón. Fue Hippo, perdón. Es que ya saben que a veces me da hipo fuerte. Que quiero hacer esto y... Tengo miedo que tanto se va a deformar. Oh, bueno, no tanto, ok. No se ha deformado tanto. Ok, ok, veamos el ángulo hacia arriba. Ay, estás bien.
No, no está bien. Miren la calva. ¡Ay, qué es esto! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos, Vicky! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por tu red. Estamos riendo a un modelo. Y mira, yo os voy a enseñar algo. ¿Ves este modelo tan lindo, tan hermoso? Tan hermoso, divino, maravilloso. Mira hacia un ladito y sigue siendo hermosa, hermosa, hermosa. ¡Ay, no! Fatal, 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 fatal. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias por la red, hermosa. Besitos, besitos. Estoy muy triste por cómo ha salido este deformer, la verdad. Estoy muy triste, muy apenada. Me va a tocar corregir la mano. Bueno, ni modo, tocará corregir la mano. Gracias por los patfats. Pepe. Oigan, es que ya ni se escucha esta verga. A ver, controlar audio. A ver, manda deseo otra vez. Otra vez. Que quiero mirar algo. Si yo le doy a opciones avanzadas de sonido. No, aquí no. Esto, audio avanzadas. Si escucha 2 veces. Silenciar salida. Monitorizar. ¿Se escucha bien o se escucha doble? ¿Qué ha pasado? No lo he visto. Escucho gritos. A ver, otra vez, un clip. Nada, otra vez. ¿Se escucha bien? No, en serio, se escucha otra vez. ¿Otra vez? A ver. ¿Otra vez? A ver. Vale, tengo que no tengo. Ay, yo no lo escucho. Yo no lo escucho. ¿Por qué? Ahora no lo escucho yo. Oye, de verdad, qué complicado es esto. Qué complicado es esto. Ahora sí. Ahora sí lo escuchaba. Oye. Maravilloso. Me encanta. Ya no me identifico más por mi nickname. Oye, me identifico por mi sitio web. Por tu sitio web. Esa voy a hacer yo en Minecraft la semana que viene, ¿verdad? Díganme que no. Díganme que yo voy a durar, que yo voy a progresar en la vida, que yo voy a ser la más maravillosa jugadora de Minecraft del mundo. Otra vez, no, ya está. Yo creo que ya está, Nava. Yo creo que se escucha bien, ¿no? Ya sí, ahora sí. Genial, maravilloso. Basta. Es que, amor, Miki, bebé, es que no me va bien el SEO y antes escuchaba 2 veces. Entonces, quiero que sepas que ha sido necesario tus clips. Quiero que sepas que nos has ayudado, básicamente. Y ha sido por el bien. Ha sido por el bien de este stream. A ver, voy a copiar esto aquí porque para asegurar. Otra vez. Entonces, siempre quedará el LOL. No, por favor. Ya perdí a mi amiga en el LOL. Mi amiga barra mi mujer. La perdí en el LOL y ya no quiero perder más gente en el LOL. Ya me da miedo. Me da mucho miedo el LOL. Nunca jugaré LOL, creo. A ver. Westcon Estoya Estaye Oh my God. $1,000. ¡Qué gordo! Verga. A la verga, eso digo yo. A la verga. Oigan, yo no tengo gente así. Verga. Yo no tengo gente así porque yo tengo gente que me da $500 así de chill. 1122 horas. Dígame. 1122 horas. ¿Qué pasó ahí? No, ya no quiero. Si me van a ampliar 1000 horas, ya no quiero. Ya no quiero nada de ustedes. Ya no quiero nada de ustedes. El LOL te quita años de vida y te los da en grasa corporal. Bueno, si la grasa me la ponen las chichis, yo no me quejaré. La verdad, no me quejaré.
No me quejaré, es la única forma que no me quejaré. Ya no dejas tender más. Es que 1000 horas, estamos locos, ¿eh? ¡Qué montón! Es un putero de tiempo, 1000 horas. ¿Cuántos días estuvo de stream? Miki, ¿cuánto? Año. ¿Tú ni quieres hacer especial hasta el próximo año? No sé, pero es enero, a lo mejor sí hacemos. No sé. ¿Hacemos? No hacemos. A mí me quedan más de 1000, Dios mío. Qué miedo. Es que me da miedo de que venga alguien loco y haga eso, ¿sabes? Me da mucho miedo. Aunque yo no tengo así Sims que digas, wow, me van a tener un año en stream. No, creo. No sé, no lo sé. A lo mejor sí. No sé. Pero me da miedo. ¿Y si pasa? ¿Y si pasa? Yo estoy un año en stream. Este siglo infinito de Minecraft. Ya no trabajo, solamente Minecraft. Solamente Minecraft. Ay, me encanta, sigue estando hiper deforme, pero ya cada vez menos. Cada vez menos deforme. I will fix your face, Pixie, promise. Vale, vamos a ver. Esto es, el paso este ángulo, en mi opinión, es el peor siempre. Este ángulo es una reporonga. Riguear este ángulo siempre es peor que hay en el mundo. Pero bueno. A ver. Movimiento extremo del Live 2D. Puede que estén escondidos, quién sabe. Puede ser también. Pero no sé si yo digo stream infinito, a lo mejor aparecen. Me da miedo. A ver. Guarda y bebe, boy. ¿Boy? ¿Y dónde está mi agua? Ay, me desapareció mi agua. ¿Dónde está? Mi agüita, ¿dónde está mi agua? Ya me la han robado. No tengo agua. Sí, yo no tengo agua. Me beberé mi saliva, no sé. Ay, ¿no tienes a su izquierda el ángulo? Sí, hacia izquierda, arriba. Es un ángulo muy raro. Muy raro. ¿Va a salir bien? Va a salir bien. Miren, si yo tengo este ángulo extremo, ella también puede. No he visto ya, no hay. Es que no he ido a comprar agua, entonces... Hace stream durmiendo. Sí, eso sí lo he pensado, obviamente. Pero la cosa es que... Esperen, tomate. Luna llena. Estaba diciendo, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Au. Esto lo voy a hacer a mano. Ya está. Okay. Gracias, verán que dormir. Los streamers tienen gracia con las VTubers. Yo creo que no. Es un poco extraño. Porque tú literal te vas a dormir, nadie te ve. Nadie te ve durmiendo. Obviamente. A mí me tenéis que ver durmiendo y no, ¿eh? No. Desisto de ser streamer. Siempre. Ay, cómo cuesta esta madre. Odio tanto. O sea, haremos este ángulo y yo me iré a llorar a mi casa. De hecho, si sale a la primera, este ángulo, es que este ángulo lo odio con toda mi alma. Todos mirando para clipar los ronquidos de Moshi. Yo no ronco. Bueno, no lo sé si ronco, la verdad. Espero que no. Espero que no. ¿Yo ronco? ¿Alguien que haya dormido conmigo en este chat? Por favor, que pueda confirmar. Oigan, ¿cómo que Lobo Hombre en París ha transformado en hombre a Denise? ¿Denise es un hombre ahora? ¿Cómo? Moshi Escuela le va a bajar a su micro. Puede.
Sí soy culo, sí soy culo, sí soy. ¿Me perdonas? ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Cristian? ¿Qué dijiste? Confirmo, roncas como fumador. ¡Oh! Yo ronco. Oh my god. Qué drama. Yo nunca pensé que yo iba a roncar esto. ¿Cómo lo sabes, mamá? ¿Cómo lo sabes? Yo no he dormido contigo nada, ¿o sí? Yo no suelo dormir con gente. Hay gente que me dice, no, es que dormimos juntos en llamadas de Discord. Y es como, Nani. Gente que duerme en llamadas de Discord. No entiendo. Yo no entiendo la confianza de algunas personas. A ver. ¿Qué? Vamos a arreglar esta deformidad de cara. Yo nunca duermo en Discord. Perdona si te he fallado. De la única forma que sé. Incómodo dormir en Discord, yo digo, ¿eh? También. ¿Qué? Molesto. A ver. Ok, está algo mejor este ángulo. Aún así siento que de este lado está raro. Y que debe de subir más de acá, no sé. Presiento. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí estar más girado, quizás. No, es que ya está bastante en Cuenca, ¿eh? Es Wakfu. Siempre quise ver Wakfu. Nunca veo Wakfu. ¿Está buena? Díganme, ¿está buena Wakfu? Wakfu empecé, pero no termino de convencer. No. Calma española devuelve oro. Cállate, tocino, eres un tocino. Tocino feo. Vaca. Na, 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 na. A ver. Uy. Me da ansiedad hacer este ángulo. Me da mucha ansiedad hacer este ángulo. Pues es guatemalteca, exacto. Exacto. ¿Cómo que española? ¿Cómo que española? Guatemalteca de toda la vida. Guatemalteca. A ver. Na, 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 na. Se encoge mucho. Ok. Ok. Oye, que no te dé ansiedad. Tranquila, tú puedes hacerlo. Ok. A ver. Vamos a pensar.
Ok, mejor. Mejor. Sé que está muy estirada. Estoy haciéndolo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿vale? Na, na, na. Mi, na, 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 na. Sí. Se me convirtió en una milanesa. No, se convirtió en una milanesa. Ya no va a volver a ser una persona normal. Pobrecito. Era tan agradable. Era en pasado, porque ya no volverá jamás. Ok. Eso está mejor. Es que... Me está dando ansiedad. Se me vino a la mente tu alerta del ame, ame, ame. ¿Por qué? Uy, hace tiempo es esa alerta. Madre mía. La prehistoria. Época prehistórica. La alerta aquella. Na, na, A ver. Necesito verme a mí misma. Ok. La boca más arriba. Ajá. Menos cachete. La boca más arriba. La boca más arriba, pero por este lado. Y más abajo, por aquí. Ok. Creo que vamos. Vamos progresando. Ok. Ahora este. Vamos a hacer un deforme nuevo. Ahora. Subir el cuello. Así. Perfecto. Es la primera vez que es de este país. Obvio. Yo soy de Guatemala, obviamente. Obviamente. Ok. Vamos a ver. Me da ansiedad. Ay, me da ansiedad la vida. ¿Por qué se le ve la calva? Me muero. ¿Se le ve cuando baja? Bueno, es que no hemos arreglado cuando baja. Pero cuando sube está bastante bien. Se ve bien. No me disgusta. Lo único que me disgusta es este. Este. Que se mete mucho hacia acá. Entonces, este otro. Voy a meterse menos. Yo me creo que haya gente acá aprendiendo de Live 2D con los streams míos. Digo, espero, Espero que haya alguien aprendiendo con los directos de la Mochi. Arregló lo chueco, se arregló. Se arregló. Sí, se arregló. Vale, a ver. Ok, ahora lo que hay que arreglar es que cuando esto sube, se vea igual. Ok. Y eso lo arreglo así. Street Fighter, a ver. A ver.
Uy, sube mucho, ¿eh? Ay, sí se arregló. ¡Sí se arregló! ¡Sí! Vale. Ok, perfecto. Ahora, esta pobre oreja. Ay, Dios mío. Ya, güey, buena. No hay mana. De tu perejil. Pil. El besa. In- Todos los modelos de Tour son calvos, obvio. Son todos calvitos. Son todos calvitos. A ver. Pero todos menos yo. Yo sí. Yo sí, yo sí. Yo sí tengo cabello, ¿eh? Yo no estoy calva, ¿eh? Yo no, la Mochi no está calva, ¿ok? Se desarrollo de personajes, al principio había openings de anime de fondo de stream. No preguntes. Hemos empezado con la canción de Daddy Yankee de la gasolina. Creo que no hemos empezado muy bien tampoco. A ver. Ok. Y yo tengo una máscara aquí. Una máscara que es esta. Esta. ¿Qué? Callejera de Street Fighter. Ok. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. A ver. Falta un brillo a la calva, que no se va a quedar calva. No se va a quedar calva, ¿vale? No se va a quedar calva. Lo digo desde ya. Por si hay alguien que quiere que esté calva, no va a estar calva. Está posible. Está posible. ¿Por qué quieren verla calva? No va a estar calva, ¿ok? A ver. Quiero mover ahí un poquito, un poquito. Así. Mi modelo es calvo. Ah, sí, el de Nava sí. El de Nava sí es calvo. El de Nava, lo siento, pero sí. Lo hice calvo porque no quería dibujar pelo. ¿Qué coño? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Como lo siento. Es que la música me ha matado el momento. Bueno, no me lo ha matado, me lo ha aumentado. No sé cómo decirlo. Pokémon Go. Una vez me puse a cantar el Pokémon Go con un señor en Overwatch. No sé. Era muy majo. Aunque eran de más. Sí. Pobrecita, mi niña. ¿Qué le hicieron? Ok, bien, bien, bien. Miren cómo se arregla con un poco de nada de deformación. Un poquito y ya. Ok, este ojito sale. Creo que está bien. El que no está bien es la canción de Shrek. Canción de Shrek.
Que miren qué diferencia. ¿Qué? ¿Qué? Vamos bien. Ok, voy a hacer una cosa. Y es que el otro lado lo voy a hacer off stream. ¿Por qué? Bueno, yo os explico. Es un coñazo hacer el otro lado, porque me tengo que poner a sacar capturas y a mover muchas cosas. Entonces, pues vamos a evitar el sufrimiento. Y lo voy a hacer off stream. Pero vamos a ver cómo se ve porque me da curiosidad. A ver. ¿Qué vas a arreglar ahora? Estoy pensando. Pero estoy medio arreglando cosas que veo feas. Pero se me está muriendo el ordenador. A ver. Por favor, no te mueras, PC. No te mueras. Tú puedes. Tú puedes con esto y menos. Por favor. ¿Qué? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues básicamente este movimiento lo voy a... Ay, Dios mío. Espérense, es que quiero que vean antes de nada cómo hemos dejado, cómo mira hacia arriba. Bueno, de hecho, espérate, voy a mover un poquitín. Es que... Dios mío, es que da pena. Vale. Ok, ¿cómo hemos dejado el ángulo lateral? ¿Y cómo estaba? Oh, si esto te lo hace el programa, Mochi. Sí, antes del ibuprofeno, después del ibuprofeno. Lo mismo hacia abajo. Antes del ibuprofeno, después del ibuprofeno. No, al revés. Antes del ibuprofeno, después del ibuprofeno. Porque aquí está... Bueno, no estaba tan mal, ¿eh? Este lado. Solo lo deformé poquito, ¿eh? Pero, pues bueno. pues bueno. A ver. Ahora sí. Voy a copiar esto para arriba. Esto para abajo para que no se vea deforme. ¿Quiero hacer eso? Ok. Vamos a... Le voy a dar a... voy a dar a random. A ver qué hace. A ver cómo nos sorprende. ¿Qué vamos a hacer el resto de la semana? El resto de la semana vamos a hacer el movimiento de... del cuerpo. Es poco. O sea, el resto de la semana, el jueves realmente. Porque el viernes vamos a ver memes. La semana que viene tenemos Minecraft. Pero bueno, ya me gusta, ¿eh? ¿Cómo se ve? ¿Te imaginas que se borra todo? No creo. Porque tengo una copia de seguridad. En espejo. En el servidor. Así que no hay problema. Yo ya he pensado en eso. Uy, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo se ve. Me gusta mucho. Ay, me encanta qué caras tiene. Todas las caras que hace son... Ay, esta, sí. En realidad la tienes chiquita, ¿verdad? La amo. Es muy linda. No hablemos de que solo tiene una oreja, ¿sí? No hablemos de eso, por favor. No llores, Alex. No llores.
Eso me prende. Las caras que pone me prenden. No te voy a mentir. Es que mira qué cara sos. Dios, ni siquiera yo soy así de expresiva. Maldita sea. Y ni siquiera tiene Big Bridger este modelo, ¿eh? Las orejitas. Le voy a duplicar la oreja, por el amor a Dios. Se lo voy a hacer. A ver. ¿Tú eres la oreja? Sí. Ok. Pegar. Tú estás culera. Tú que estás culero, Kaito. Nadie te preguntó, Kaito. Nadie te preguntó. Borde feo, paca. Paca feo. Oh, ok. Mismo. Es que todavía no tengo este lado. Ok, ahora sí se va a ver completa. Uniorejil. No se ve mal calva, no se va a quedar calva. Maldita sea. Ya lo he dicho. No se va a quedar calva. Coño, de verdad, tengo que decir las cosas tantas veces. No se va a quedar calva. Bueno, ahora sí, calva. No. Nada, no. Nada. No. Esta no estoy. Nada. No serás capaz de decirle que se haga una calva. No serás capaz. Que muy descabellado. Me encanta cómo gira la cabeza. ¿Lo probamos? ¿Lo exporto y lo probamos? ¿Cómo ven? ¿Exportamos o no? Vamos a probarlo, pues. A ver. A ver, vamos a darle. Es que no sé si tengo algo comprometedor. Jiji. No tenía nada. Joder. Por si acaso, hay mucho spoiler por aquí. Cada vez que pruebas algo, cae una red. Voy a probar a ver si cae red o no cae red. Prueba la calva. No, le voy a probar calva. No le voy a hacer la expresión de calva. Bueno, guardando. ¿Qué tal el día vuestro? ¿Bien? ¿Está bien el día? Bueno, vamos a la otra pantalla para probarla. A ver si carga. Calva. No, porque no sirve. Ahora mismo no sirve estando calva, porque ahora mismo está con cabeza. Pero si tuviese calva tendría que tener un cráneo por detrás, ¿sí entienden? Cráneo. Habría que hacerle cráneo. Yo no voy a hacerle cráneo, si no me lo han pagado. Básicamente. Sí, cafecito. Ay, ojalá tener un cafecito. Oigan, ¿qué es esta parte de acá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No estaba antes esa parte. ¿Qué pasó ahí? Bigotona, ¿qué? Una arruga, no sé. ¿Qué está pasando ahí? Explíquenme. Explíquenme qué pasó ahí. Qué raro. ¿Será que se ha vuelto crazy el programa? Puede ser. Internet se fue a tomar por culo, Mario. ¿Desapareciste? ¿Qué te pasó? Por algo que hizo ella. Yo no lo he visto antes. ¿Tú has visto antes eso? Porque yo no. No sé qué es, Mora. Cuando terminas el modelo de exportar, ¿cuánto puede tardar? No, 2 minutos, 3. Así ya funciona. De hecho, igual no tengo tal cual un mail para negocios, pero cualquiera que esté aquí y me escuche
y diga, quiero un video que me pueda hacer este. Qué rica voz. Tanto videos como para lo de todo lo que viene siendo para streams. Yo ya me hice unos overlays y Ay, así. qué rica voz, maldita sea. No lo sé. Fantaseen con la voz de Mario. Fantaseen. Fantaseen todos. Díganle lo hermosa que tiene la voz. No seas pendeja. Ya no podré volver aquí. ¿Por qué? Ay. No, es que. Ay, qué rico. Ay, que sí. Oigan, voy a quitar Plastic Love, que me están tocando los cojones ya, que no tengo. Vemos el clip que sale de tu SEO. A ver. Denle SEO de Moshi, a ver qué sale. Ay, no. Si sale el anterior modelo, me pego un tiro, ¿ok? Me pego un tiro así en directo, casual. Discreto. A ver, denle. ¿No les da miedo cuando ¡Me pego un Mochi, tiro! cómo se pone cuando alguien chiquito aparece? Seguramente quiere hacerlo tierno, pero parece que lo dice como si lo fuera a secuestrar. Ay, no sé por qué piensas eso. Yo no secuestraría a nadie. Voy a borrar todos los clips del anterior modelo. Todos. Porque me dan un cringe tremendo. No puedo. Otro, dale otro, a ver. Ay. Tienes que decir, eres la verga, no una verga. Soy la verga. Ay, a ver. Voy a decir, ¿qué? ¿Qué quieres? Esto hasta que salga un clip con el nuevo modelo. Ya me tengo Nichan. Por favor, ya basta. Ya basta. Te hermoso tu leitos de. Uy, qué asco, ay, qué asco. Ay, ya no me maten. No los borres que son joyas. Ay, ¿por qué me seguían entonces? Cyberpunk. Estoy fallando en el tutorial, me cago en la. ¡Ay, qué manca! Pasa, Moshi. Hackeé un curso. ¿Qué un curso? Ah, sí, que no le di al botón. Correcto. Y fallé estrepitosamente. Pues decir Onita, no quiero decirte nada. No quiero. Los clips, ¿dónde están? No lo sé. No lo sé. Oh, ya guardo. Genial. A ver. ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Por qué no tengo cara? ¿Por qué está estático? Ah, ok. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Ay, no manches. A ver. Se rebugueó el clip, ¿no? Si me dices Onichan, te doy 500 euros. Ok, dóname primero y te digo en el tono que quieras. En el tono que más te guste. Sí. Ok, a ver, déjenme ver. Déjenme probar. Tengo aquí algo raro, ¿eh? A ver. Cambiar de escena. Y el brazo todavía no lo he exportado. ¿Por qué no tienes? No entiendo. Algo raro, ¿eh? Hay algo raro. Stop. Se mueve raro.
Sí, tiene algo raro en la cara. Déjenme ver. Este es el mapa de texturas. El mapa de texturas ha salido mal. El mapa de texturas. ¿Qué es esto? Sí, ya entendí. A ver. Me toca exportarlo de nuevo. Correcto. Toca exportar again. Pero ¿por qué no va? No tengo contorno. ¿Ven que no tiene contorno? ¿Por qué no tiene contorno? La cara, digo, la cara no tiene contorno, no tiene line art. No tiene, qué raro. Dime peruano asqueroso. Peruano asqueroso. Entonces está genial. Está súper tiesa aún, porque no tiene movimiento, obviamente. Está súper tiesa, pero... mm, mm. Tengo un bug por ahí. Ya me estoy viendo bugs. Te estás pestañeando mucho. Sí. Todavía puede girar más. Quiero hacer cara de... Eres patético. Pero... ¡No me sale! Tiene cara de pilla, a ver. Sí, sí, me gusta, me gusta. Me gusta como se ve. Pero todavía no entiendo por qué no tiene contorno exterior. A ver. Ese fue la música. ¡No vayas, música! Vayas, pendeja. Yo te envié los 500 euros a tu cuenta PayPal. No. Vamos a ver. ¿Tú te crees que yo estoy pendeja? ¿Crees que yo estoy pendeja, estúpido de mierda, y no voy a ver? Si alguien me ha mandado algo por PayPal, que me avisa el pinche email, me avisa. Estúpido tragavergas, dígame. Estúpido tragavergas. No manches, güey, tú. ¿Te crees que estoy bien pendeja? Pero lo único pendejo eres tú. Estúpido. Mereces que te insulte. Que encima lo disfrutarás, pedazo de imbécil. ¡Imbécil, idiota! Esta modelo de los insultos sí quedan, sí, por eso lo hago. No se enoje que me sonrojas. Puto virgen de mierda. Virgen de mierda. Oigan, ya ni dejan insultar. Tengo lagueadas las físicas de los ojos, ya me he dado cuenta. Van muy rápido. Advertido. Pinche pendejo. Se merecía lo peor en la vida. Merecía que lo atropellara un carro en la calle. Un autobús. Un autobús. ¿Sabes seguir el Devote Pixie? Por supuesto. Ok. A ver, estoy exportando el mapa de texturas. Oigan, yo no es por nada, pero Moshi necesita otro avatar con el cabello rosa. Ya sé por qué no va. Porque no mete la capa inversa esta. Por eso no se ve el line art exterior. Ya entendí. Ok. No hay problema. Ya lo arreglo. Que necesito verlo, si no, no me veo. Ok, creo que es bastante expresivo. Se me gusta. Es un cubo, genial. ¿Qué? Ay, Dios. Bueno. ¿Te imaginas? Hola a todos, he cambiado el avatar. Ahora soy así.
Que dejó de ser Luna Rosa. 6 de abril. Me interesa. Me interesa. A ver. Ok. Me toca exportar de nuevo el modelo. Estoy hiper tiesa y me falta un brazo. Ay, estoy hiper mega tiesa. Y me falta un brazo. Soy una VTuber especial. Falta un brazo. Sí. Pero qué buenas físicas tengo, ¿eh? Me encantan las físicas de las colitas, miren. ¡Ay, qué cute! ¡Qué cute! Se mueven mucho las chichis. ¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que se mueven lo suficiente. Se podrían mover más. Sim de Pixies de Lana. Sí, es manca, lo sé. Es que voy a estar manca porque todavía no tengo el movimiento del cuerpo. Pero mira la mano que sí que tengo. Mira cómo se ve. ¿Cómo la ves? Me gusta el movimiento de cadera. Todavía no tiene movimiento de cadera, pero tiene física de un muslo solo. Solo de uno, ¿eh? Solo de uno. Solo de uno. Y los calentadores también. Solo de uno. Solo de uno, nada más. ¡Ay! La lió. Haz una de Loli. Ya tocarán avatares, Loli. Ese momento no. Bonita mano. Que sí, la mano, hermosa. No puedes poner en 3D. ¿Cómo que en 3D? Esto es 2D, no es 3D. Ya no. Escúchame. Campano, ¿has estado en el resto del stream para ver que me he pasado como 6 horas solo para hacer el movimiento de girar la cabeza? ¿Nunca te pedí un avatar Loli? Sí, está Little Nee, por ejemplo, era un avatar Loli. Saki también tiene un avatar muy Loli. Hay muchos Lolis. Sí, el jueves haremos el movimiento del cuerpo. Acabo de llegar. No, te me caes, campa. Te me caes. No puede ser. Me gusta el diseño. A mí también. Este diseño me gusta mucho. Me hace querer tener un avatar con el cabello rosa. Debería hacer uno, ¿verdad? Bueno, ok, abandono Moshi, abandono el proyecto Moshi. A partir de ahora seré Pixie. A ver, voy a guardar Pixie, sí. Guardando. Tengo curiosidad de saber cómo será el contenido de Pixie. Pues yo creo que será parecido al contenido de Taiga, ¿no crees? Acabo de dar cuenta del movimiento de pelillo. Sí. Su pelillo se mueve más que el mío. Miren. Ay, me encanta. Se mueve muchísimo. Su pelillo se mueve muchísimo. Y el mío no. El mío no se mueve así. Estoy enojada. Estoy enojadísima. Mi pelillo no se mueve así. Ok, no se mueve así. Yo tenía animación para moverse. Ya, pero no la uso porque no me gusta. Me gusta. Lo que me gusta es hacer esto con la boca. Con la boca, dije. A ver, me voy a hacer hiperzoom. Está muy cute. Se me va lagueando muchísimo. ¿Por qué se me laguea tanto? Se me laguea muchísimo el modelo. Es que tengo muchas cosas abiertas. Oh my God. ¿Ahora es tu modelo? Sí, ya no lo voy a abandonar. No, es que estoy guardando esta. Mientras que guarda, estoy viendo a ver si veo algún bug más. Ya deja de ser una milanesa. Estupendo. Acompañado de un vapeo, haces la O de humo. Queda tu guapo. En realidad, sí. Ay, sí me gusta.
Además, también tiene el movimiento. Casi no se nota. Si no se nota, eso lo toca aumentar. Saving. Bueno, todavía sigo guardando. Bueno, a ver si ya en esta última versión se guarda bien. La tienes sorprendida. Hola, Sora, ¿qué tal? Yo pensé que ya habías cambiado de estilo. Nada, que va. Estoy probando un avatar que hice. Tienes una cadena en el cuello. Tiene una cadena, sí. Bueno. Hola, Bubu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Boris. Terminaste la serie de un hito. Me he visto un capítulo real. Uno. Ya me acuerdo de este avatar. Si es que lo hemos estado streameando esta semana y la anterior también. Que va a la mitad del guardar. Vamos a poner algo acorde. Sonido. Llamada Skype. Beep, beep, beep. 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 Beep, beep. Tono de Movistar versión triste. ¿Qué es esto? Ay, qué triste. Tomó por sorpresa el avatar. Estoy probando, estoy testeando un avatar, Bubu. Suena guay. Está bien. Esto está mejor. Hola, cabeza de brócoli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, ya que hicieras directos. Sí, hacemos directos por aquí. Necesito hacerle lengua a ver. Necesito hacerle lengua. Joder. Debería, ya que estoy, cortarle las expresiones. Voy a hacerlo. Vamos a hacerlo y así se queda hecho. Y así os enseño. A ver. Que sí, que ya sé que faltan texturas. Bueno. Na, na, na. Ba, 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 bam, bam, bam. ¿Qué pasó aquí? Ok. Ok, añadir expresión. Horny. Horny. ¿Cuáles tenían? No me acuerdo. Smog. Smooth. Smooth. Sad. Y scared. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Smooth. Ay, puta madre. ¿Qué? Sad. Na, na, na. Na, na, na. Tú estás absolutamente hermosa, lo sé. Lo sé, lo sé. Faltan las lágrimas en esta expresión. Bueno, no pasa nada. Na,
na, na, na, na, na, na, na. ¿Qué? Exportar model settings. Listo. Yes. Na, 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 na. ¿Se guardó? Ya se guardó. Ok. Ok, se guardó. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí estaba el muchacho que lleva 39 minutos. ¿Por qué 9 minutos? Qué concreto. Qué concreto. Ok. A ver. Ya tenemos eso. Expresiones, expresiones. Ok, horny. Yes. Sad. Save. Es que, ¿esto cómo funciona? Esto no lo he usado yo en mi puta vida, ¿eh? No lo he usado jamás. Es mag. Pero ya está, o sea, se selecciona por defecto. Y tú le das a save y ya te lo hace. No entendí, ¿eh? A ver, create new expression. Ah, no, yo no quiero create new. Yo quiero esta. Sí. ¿Y cómo se guarda? Si yo les doy a save, no la save. Ok. Ok, no la... No entendí. Si yo le doy a save, no la guarda. Qué raro, ¿no? Está extraño, ¿eh? Ah, porque esto es para crear el JSON. Ay, sus mamadas. Entonces no me sirve de nada. Es básicamente lo que acabo de hacer, solo que se puede hacer por ahí. Tus mamadas, Mary Jane. Tus mamadas, Mary Jane. A ver. Sad 2. ¿Por qué no hay música? ¿Por qué no hay música? 3. Vamos a probar las expresiones. Si hay algún bug, ya pues lo pongo para arreglar fuera de stream. Y 4. Ok. Ok. Vamos a ver. Qué grande, me estoy pronunciando completamente JSON. Te has saltado sin saberlo el debate enorme que existe en la comunidad de programación sobre cuál es la forma correcta de pronunciarlo. ¿Cómo que forma correcta? ¿Es que no se dice así, acaso? A ver. ¿Cómo que no se dice JSON? Pobre Darry, ¿qué le pasó a Darry? ¿Por qué le echaron? No, no tiene una versión sin cadena. A ver. A ver. Vete ya. A ver. Ya. Ay, Dios. Vale, ok. En este modelo, cuando sonríe, debería de ocultar sus dientes. Este toca añadir las lágrimas. Y los dientes, lo mismo. La gente cuyos padres eran primos dicen que se pronuncia J, claro, Jason, ¿no? ¿Es la asustada? Así que dices que eres otaku, ¿eh? ¿Qué pasa si... si hago el mouse X en usted? Ok, esta expresión me gusta. Me encanta. Pero qué fuerza es muy... Ay, ¿se pueden combinar? ¿Qué pasa si las combino? Ok, se bloquean las bocas. ¡Oh, ¡qué fuerte! Se bloquean las bocas. Mira. No se buguean las bocas. Oh. Ah, oh, oh, oh. Mira, se queda con la primera que le pongas. O sea, por ejemplo. Güey, qué raro, ¿eh? No las puedes combinar del todo.
Oigan, queda yandere si haces esto. Otaku-kun. Bueno, ya. Me agrada este nuevo método. Me gusta. ¿Cómo me curo lo otaku? Pues... no puedes. Listo. A ver, vamos a volver a Mochi. Porque ya sé más o menos los bugs que tiene. Miren cuántas versiones de Mochi hay. Miren cuántas versiones de Mochi hay. Ninguna tiene icono. Qué triste. Qué triste en casa del herrero. Como dicen. Cara de palo. Ay, Diosito. A ver. Vamos a ver. A ver, ¿qué canciones? Oh, esta. Vamos a proceder a la lloración. A ver. ¡Mochi! ¡Te eché de menos! ¡Mochi! ¡Hola! Bueno. A ver. ¿Qué opinas del anuncio turístico que hicieron para la Comunidad de Madrid? No lo he visto. No sé. Si eres tú, soy yo, I'm back. ¿Quién eres? Ya no me reconoce. A ver, vamos a torcernos esto. Estaría guapo ver la reacción en directo. No quiero decir nada para no influenciar tu opinión al respecto. Lo vemos el martes. Lo vemos el viernes en lo de los memes, ¿o qué? Qué gusto verte en el stream de Pixie. ¡Oh, Mora, how dare you. Espero que me echasen de menos. Le pongo reacciona, ponlo en reacciona. La cosa es que no sé si es porque el modelo todavía no está acabado, porque no tiene movimiento todavía, pero siento que me falta algo. Yo creo que probablemente es el movimiento, porque yo, claro, me muevo mucho, pero el modelo no se mueve porque únicamente le he rigueado la cabeza. Si es que solo le has rigueado la cabeza, Mochi, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos a poner este temazo que me ha salido recomendados. ¿Qué países? Me gusta su voz. Muchas gracias, Diego. Bienvenido al canal. Nada te va a contestar. Nada te va a decir de qué país soy. ¿De qué país somos hoy? Me gustó esa collab de VTuber y una persona. Yo quitándole los modelos a mis hijas. Guatemala, exacto. Somos de Guatemala. No que hoy éramos de Perú, nada. Me caes. Bueno, vamos a acabar ya el stream. Quiero hacer raid. A ver. Vamos a ver quién hay en el stream. No sé ni cuántos somos ni nada. Pero bueno, yo, raid. Bienvenida sea la agencia que seamos. Como que no somos peruanos. ¿Qué es eso? ¿Por qué no somos peruanos? Cuéntenme. ¿Por qué? A ver, quiero hacerle raid a alguien que esté en arte. Me hace ilusión. Alguien que esté en arte. Vamos a ver. Déjenme ver, canales en español. Hay poca gente, en arte. ¿Sean VTubers? Muy poca. The fuck? Muy poca gente. Qué fuerte. ¿Por qué? La mayoría son ingleses. Bottom, ¿qué? ¿Cómo que bottom? Estoy leyendo los títulos de alguna gente. Qué fuerte la vida. Ay. Bueno, creo que le vamos a hacer raid a esta niña. Niña. Que está dibujando a Iron Mouse. Kitsu, ¿cómo que menos dramas? Menos dramas, más kawamas. ¿Sí me entiendes, Kitsu? A ver si aprendes. Mujer. Bueno, ya vamos a acabar el stream de hoy porque la Mochi tiene ganas de irse a su casa.
Digo, de verdad, chica de más, es maja. Vamos a hacerle red entonces. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir hoy. Nos vemos el jueves. Vamos a acabar seguramente el modelo el jueves. Y el viernes tenemos memes. Y la semana que viene tenemos evento especial de Minecraft. Os quiero mucho, niños. Os quiero mucho. Besitos. Vamos, vamos. Apa. Desde el cielo cayeron caguamas. Obvio. Vamos. Adiós. Adiós, niños. Les amo. Bye.